En la lección anterior decía que la moral clásica distingue entre los actos humanos, que son los actos voluntarios, por ejemplo, robar o devolver lo que me han prestado, y los actos del hombre, que son los involuntarios o fisiológicos, como respirar, digerir, etc. Estos últimos no tienen calificación moral. Las pasiones o emociones sensibles, como el deseo, el miedo o la tristeza, no están incluidas en este último grupo porque pueden ser buenas o malas, pero no lo son como los actos propios de la voluntad. La persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ello. En esta lección, luego de explicar qué son las pasiones, cuántas son y cómo se vinculan entre ellas y con la voluntad humana, veremos cómo intervienen en la moralidad del comportamiento humano. Las pasiones o emociones sensibles son un tema típico de la antropología filosófica o teológica. ¿Podemos hablar del hombre sin hablar de las pasiones? Sería tanto como hablar del hombre sin hablar de su conocimiento sensible. Y dado que el Hijo de Dios se hizo hombre, nos preguntamos, ¿podemos hablar de él sin contar con sus pasiones, en especial con su amor sensible? Al hablar de las pasiones, estamos hablando de los sentimientos, los afectos sensibles. Estos tienen un carácter pasivo, son un sentirse afectado y por eso la filosofía los ha llamado pasiones. El sentimiento no es todavía la toma de posición deliberada de la voluntad ante lo que se ha conocido, aunque de suyo apunta hacia un comportamiento. Por ejemplo, la alegría apunta hacia el abrazo o el grito de júbilo, o la indignación apunta hacia la agresión, pero en sí mismo el sentimiento humano es una reacción, a la vez orgánica y psíquica, causada por el bien percibido. Y entonces la reacción es positiva, alegría, entusiasmo, estimación, ternura, etcétera, o por el mal percibido. Entonces es una pasión negativa, tristeza, temor, susto, pesadumbre, indignación, preocupación, etcétera. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Como pueden ver, este concepto de pasión no tiene el significado negativo que posteriormente se ha dado al término. Son pasiones todos los actos de los apetitos sensitivos, alegría, deseo, temor, etcétera, con independencia de si son actos positivos o negativos, violentos o no violentos, con independencia de si son causados por la voluntad, aceptados por ella o completamente involuntarios. Las pasiones son simplemente los actos propios de los apetitos sensitivos. Así como ver, por ejemplo, es el acto propio de la visión e imaginar es el acto propio de la imaginación. Pasivos. Por eso, las pasiones son una componente normal del psiquismo humano, que constituye a menudo la base motivacional de la acción. Ellas son el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Jesús señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones, como podemos ver en Marcos capítulo 7, versículo 21. Las pasiones se encuentran allí con los actos de la voluntad deliberada y por tanto con lo que se ha deliberado y decidido. ¿Mm? Cuando el corazón es puro y recto, las pasiones conforman con los actos de la voluntad un impulso común hacia el bien integral de la persona y contra todo lo que lo impide.
He hablado de apetitos sensibles en plural, como las fuentes de las pasiones, porque la antropología filosófica clásica nos enseña que así como hay varios sentidos externos e internos del conocimiento sensible, ¿m? Así hay dos facultades apetitivas de las pasiones o emociones sensibles. Tenemos, por una parte, el apetito concupiscible, ¿m? O impulso al placer, que tiene como objeto el bien sensitivo deleitable, y el apetito irascible o impulso agresivo, cuyo objeto es el bien deleitable difícil de conseguir o el mal difícil de evitar, y que por ende requiere esfuerzo y lucha. Como se puede ver aquí, como la palabra pasión, las palabras concupiscible e irascible no tienen un sentido peyorativo. En este marco, no tienen un sentido peyorativo. Las pasiones de estos apetitos son numerosas. La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa a su vez el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprensión del mal causa, en cambio, el odio sensible, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone. En el esquema que les presento en pantalla pueden ver a cuáles apetitos sensibles pertenecen estas diversas pasiones. Es un tema que nos será de utilidad también al momento de hablar de las virtudes cardinales. En el apetito sensible, si hacemos abstracción de la presencia u ausencia del objeto, tenemos el amor hacia el bien y el odio hacia el mal. Respecto a un objeto ausente, tenemos el deseo de bien y la fuga o aversión del mal. Respecto de un objeto presente, tenemos el gozo o la alegría del bien y la tristeza ante el mal. En el apetito irascible tenemos, respecto de un bien arduo, ausente, considerado como posible de alcanzar, la pasión de la esperanza. Si parece imposible de alcanzar, tenemos entonces la desesperación. Respecto de un mal inminente que se supone evitable, tenemos la audacia, y si se estima inevitable, tenemos el temor. ¿Mm? Recordemos, aquí audacia no tiene un sentido peyorativo, puede ser buena o mala. ¿Mm? Eh, Eso va a depender del uso que haga de la pasión la voluntad. Y en fin, respecto a un mal presente, tenemos la ira. Como pueden ver, son 6 pasiones en el apetito concupiscible y 5 en el apetito irascible. El objetivo de esta clasificación es diferenciar las pasiones que mueven, como el deseo, de las pasiones que frenan, como el temor, porque es muy diverso el modo en que inciden sobre la voluntad, sobre la libertad. En la pasión de amor, unida al acto de amor propio de la voluntad, encuentran su fuerza todas las demás pasiones. También reciben de ellas su orientación. Como dice San Agustín, las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si es bueno el amor, ¿no? Así, la ira de Jesús contra los mercaderes del templo de Jerusalén era buena porque nacía de su inconmensurable amor por el Padre Celestial, a quien se veneraba de modo singular en ese lugar. No es correcto decir que las pasiones son en sí mismas un obstáculo a la voluntariedad de la acción humana. Al contrario, las pasiones de normal intensidad son una de las motivaciones más frecuentes de las acciones voluntarias. Las pasiones y los sentimientos constituyen la base que ulteriormente, elaborada y cuando es necesario moderada por el yo, por la voluntad, impulsa muchas acciones humanas y desarrolla el carácter psicológico y moral de la persona. Las pasiones no deben considerarse fundamentalmente como un enemigo que hay que combatir o suprimir,
sino como parte del propio ser que se debe integrar y regular según las exigencias del bien de la persona. Las pasiones desempeñan un papel importante en la percepción del bien y del mal en sentido moral. Esta tarea es a su vez muy delicada, ya que son o pueden ser moralmente ambiguas las pasiones, ¿no? Pueden indicar un comportamiento bueno o malo. Por esta ambigüedad queda claro que los sentimientos no se integran al bien total de la persona por sí mismos. Para ello necesitan la actividad propia de la razón y de la voluntad. A la razón le compete interpretar, valorar y dirigir los sentimientos. Para ello debe defender la libertad y objetividad del juicio práctico. La experiencia demuestra que la pasión puede llevar a la persona a no apartar la imaginación y el pensamiento de determinados objetos, y por esa vía la pasión puede condicionar dispositivamente el juicio práctico de la razón, esto es, el modo de considerar y de valorar una determinada situación. Por ejemplo, una joven que se entusiasma con un hombre casado tiene que hacer el esfuerzo de sacárselo de la cabeza. El juicio de la razón práctica estima la conveniencia de algo para mí y al hacerlo debe atender a los dos términos de la relación de conveniencia, las cualidades del objeto de la pasión, ¿no? Y las disposiciones actuales del sujeto que tiene esta pasión o emoción. Por ejemplo, es evidente que la venganza no es valorada de la misma manera por una persona mientras está fuertemente irritada por la ofensa recibida que cuando, pasado un cierto tiempo, ha recuperado la serenidad interior. Como acabamos de ver, las pasiones o emociones son los actos propios de los apetitos concupiscible e irascible, que son tan naturales al hombre como los sentidos externos e internos. Por eso, en sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. La moral considera las pasiones atendiendo a la tarea que plantea a la razón y a la voluntad, su integración en la conducta libre y en su recta ordenación moral. Así, por ejemplo, hay pasiones que empujan a la acción, el deseo, la ira, y que frecuentemente habrá que frenar. Hay otras que paralizan o llevan a huir de la acción debida, la desesperación, el miedo, y que obligan a la razón y a la voluntad a insistir en la acción a pesar del obstáculo que esas pasiones representan. ¿Mm? Su incidencia en la libertad y responsabilidad del querer es también distinta. Así, por ejemplo, el deseo y el miedo influyen de muy diversa manera en la libertad del acto con el que se contrae el matrimonio. El miedo, cuando reúne ciertas condiciones, puede constituir una verdadera coacción que hace nulo el matrimonio. Así que atención. El vivo deseo de contraer matrimonio, por el contrario, no atenúa en absoluto la libertad con que se contrae. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario. Por ejemplo, la tristeza puede llevarnos al aislamiento y a la inacción o puede provocar el arrepentimiento y la conversión, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala, en cambio, sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba.
Por consiguiente, las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Así, por ejemplo, el deseo sexual puede ser asumido por la virtud de la castidad o pervertido por el vicio de la fornicación. La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, solo por convicción, por decirlo así, sino también por su apetito sensible, por sus pasiones, según estas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Todo mi ser, también las pasiones. Salmo 84, versículo 3. El movimiento de la voluntad hacia el bien requiere del auxilio y del complemento de un apetito sensible, concupiscible e irascible, encauzado por las virtudes. En esta tarea tendrán una función central, como veremos, las virtudes cardinales de la templanza y de la fortaleza. Hay que tener cuidado con esa exacerbación que hay en nuestro ambiente del sentimentalismo, en las novelas, en las películas. Los sentimientos más intensos, más profundos, no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Pero pueden darse en personas atadas a los vicios. Es el caso, por ejemplo, del artista alcohólico, del músico drogadicto. La cualidad moral de las pasiones o sentimientos depende de su contenido y de su intensidad. Es positivo alegrarse o sentirse espontáneamente atraído por lo que es verdaderamente bueno. Sería extraño que no sea así, que no haya esa reacción sensible. Y es negativo alegrarse o sentirse espontáneamente atraído por lo que es malo. Por ejemplo, es bueno sentir alegría por un logro de otro, de un colega, de un amigo. No lo es, en cambio, entristecerse o enojarse por ello. ¿Mm? Estos sentimientos podrán ser más intensos si la persona de la que se trata es más cercana a nosotros. Los sentimientos y las pasiones son muchas veces anteriores a la acción voluntaria. Es normal que las pasiones acaezcan con independencia de la voluntad. En algunos casos pueden provocar un acto externo absolutamente involuntario que como consecuencia no tendría valor moral. Por eso se afirma que la moralidad no consiste en sentir, sino en consentir un determinado impulso pasional. Sin embargo, ordinariamente la voluntad está en condiciones de ejercer un control o dominio político sobre las pasiones. Aristóteles lo llama político a este dominio porque no es un dominio pleno. La tendencia de la sensibilidad hacia su propio objeto no puede eliminarse, aunque la voluntad puede reconducirla hacia el bien del hombre. Por eso, normalmente, el influjo de las pasiones sobre el obrar depende del consentimiento de la voluntad. Por otra parte, la gracia de Dios, la fuerza de Dios en nuestro corazón, reforzando profundamente la misma voluntad, la hace cada vez más apta para ser el centro unificador de la persona y aumenta su dominio sobre la sensibilidad. Esto hace que los santos alcancen un notable equilibrio en los movimientos pasionales. Pensemos, por ejemplo, en San Francisco de Sales y su dominio sobre la ira, una pasión predominante en su personalidad. Las pasiones pueden ser antecedentes, concomitantes o consecuentes a que la voluntad tome una decisión. Veamos cómo influyen sobre la voluntad las primeras, las antecedentes. Lo hacen de dos modos. Condicionando el juicio práctico de la razón, en primer lugar, para que acepte como conveniente aquí y ahora lo que la pasión desea.
Cuando la pasión es desordenada, puede presentar como adecuado un bien aparente, incluso contrario a una virtud que se posee. En ese sentido, la pasión influye sobre la razón práctica, haciéndole juzgar una acción concreta en sentido contrario a lo que se piensa de una manera habitual y general. Por ejemplo, pensemos cuando rechazamos un reclamo verdadero porque nos enfada la persona o el medio que lo hace. Cuando la pasión es ordenada, refuerza el juicio práctico para buscar el bien real. El otro modo en que las pasiones antecedentes influyen sobre la voluntad es debilitándola. La energía interior de la persona no es ilimitada y cuando una pasión es muy fuerte, se apropia de la capacidad de atención y de las energías operativas, dejando poco espacio para una acción de control por parte de la voluntad. El problema surge cuando la pasión y la voluntad no están orientadas en la misma dirección. En ese caso, la pasión fuerte puede sobreponerse a la voluntad. En la célebre película La Misión, el protagonista principal, Rodrigo, mata a su hermano por la ira que le provoca descubrir que vivía un amorío con su prometida. Providencialmente, ese fratricidio fue la ocasión de su conversión. Las pasiones cultivadas por las virtudes pueden hacer más clarividente la inteligencia para mostrar el mejor camino del bien. La vida cristiana tiene que tener muy en cuenta los sentimientos humanos, de otro modo no estaría suficientemente enraizada en la persona y podría fácilmente resquebrajarse. Esto no quita que en la actual economía de la salvación, las pasiones tengan frecuentemente un influjo moral negativo, pero no por sí mismas, sino por un previo desorden en la voluntad. El pecado produjo en mí, dice San Pablo, todo género de concupiscencias. Fíjense Romanos 7, 8. El desorden introducido por el pecado hace que cada apetito busque su propio objeto con independencia del orden racional. Por eso, en lugar de facilitar la recta intención de la voluntad, las pasiones pueden dificultarla a causa de su falta de integración en el bien total de la persona. Esta disgregación es evidente a la propia experiencia, aunque su origen debido al pecado original se conoce claramente solo con ayuda de la fe. Los pecados personales agravan este desorden, especialmente en el campo en que la persona peca más frecuentemente y más intensamente. Por ejemplo, la tendencia a enojarse se acentúa en quien no lucha por mantener la calma o lo hace débilmente. El pecado oscurece la inteligencia y acrecienta el desorden pasional que, a su vez, impulsa con más fuerza al pecado. En el hombre pecador, el desorden afectivo resulta preponderante y más difícil de evitar. Los padres de la Iglesia asemejan las pasiones desordenadas a los árboles que crecen en el campo del alma. Se pueden eliminar fácilmente cuando todavía no han crecido mucho, pero es más difícil cuando se desarrollan. Las pasiones en su conjunto son elevadas junto con los actos propios de la voluntad y de la razón al orden sobrenatural de la gracia. De este modo, el creyente puede vivirlas como los santos, imitando a Cristo. Por eso San Pablo invita a los filipenses a tener los mismos sentimientos de Cristo. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser de la persona y por eso mismo todas sus pasiones o emociones, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación
en la caridad y en la bienaventuranza divina. Sus gestos y sus palabras nos descubren los sentimientos de su corazón manso y humilde.